Capítulo 4. Había ido a buscarla, pensó Clerinde. Su traicionero corazón palpitó de esperanza en cuanto vio la mirada de Aston Burke por primera vez en 10 años. En aquellos oscuros momentos después de que la dejara por primera vez para ir a la búsqueda de sus sueños, su rencorosa imaginación le proporcionó horas de entretenimiento inventando innumerables escenarios en los cuales se volvían a encontrar. Había uno en que ella descendía de un carruaje dorado tirado por 6 caballos blancos como la nieve y se encontraba con él, absolutamente envejecido, que estaba acurrucado en la cuneta justo delante de la casa de Maffer de su padre. Ella le regalaba una sonrisa sacando un penique de su bolsito, se lo lanzaba y enseguida pasaba alegremente por encima de su cuerpo harapiento para entrar en la casa. Si estaba de un humor especialmente malévolo, estaría nevando y ella le pisaba los dedos de forma accidental al pasar junto a él. También había una fantasía en que ella estaba bailando, se daba la vuelta y se lo encontraba cara a cara en algún deslumbrante salón de baile de Londres. Mientras él la miraba melancólicamente, ella entrecerraba los ojos como intentando identificar su cara. Oh, sí. Te recuerdo, decía finalmente dándole un golpecillo travieso en el brazo con su abanico. No eres el horrible muchacho que no paraba de perseguirme cuando era una niña. Entonces se daba la vuelta para ofrecerle el brazo a su siguiente pareja mientras él la observaba impotente con el corazón hecho añicos cayéndose en pedacitos a sus pies. Pero el escenario que más le gustaba era aquel en el que ella tenía que ir a un hospital para cumplir con su petición de verle la cara una última vez antes de sucumbir a los temidos estragos del mal francés. Ella aparecía junto a su cama completamente vestida de blanco, y la luz de la lámpara formaría un halo en torno a su cara y su cabello. Le extendía una mano amablemente, sin quitarse los guantes, por supuesto, mientras él le declaraba su arrepentimiento y le rogaba que lo perdonara. En el preciso momento de su último aliento, ella se inclinaba hacia él para susurrarle suavemente al oído. Dale mis recuerdos al diablo, Capitán Burke. Aquellas vengativas fantasías habían sido producto del corazón herido de una muchacha joven, pero no correspondían a la mujer madura en la que Clerinde se había convertido. Una mujer que llevaba años dominando sus peores sentimientos. Lo cual no explicaba la maliciosa punzada de satisfacción que sintió al verse frente a Aston Burke mientras la levantaban los musculosos brazos de un sultán marroquí tremendamente guapo, y vestida con poco más que una seductora colección de velos. Incluso su fervorosa imaginación hubiera sido incapaz de inventar un escenario tan inverosímil, o delicioso. Al cruzar las miradas, los conocidos ojos con chispas doradas de haz se entornaron bajo la sombra del ala de su sombrero sin mostrar ni una gota de arrepentimiento o nostalgia. Al contrario, parecía más bien tener ganas de pasar por encima de su cuerpo mientras ella daba su último respiro en alguna sucia cuneta. O de ignorarla abiertamente en una sala de baile mientras la gente los miraba boquiabierta. Ella tuvo que parpadear más de una vez para disipar la imagen del hermoso muchacho que recordaba de su juventud. El cansado extranjero que tenía ante ella ahora era un hombre de pies a cabeza. Un hombre que parecía estar más cómodo en una taberna de mala fama que en un salón elegante. El viento, la arena y el tiempo habían acabado con cualquier rasgo de juventud y vulnerabilidad, dejándolo fibroso, duro e infinitamente más peligroso que el muchacho que se había apartado de su vida muchos años antes. Tenía arena pegada a su piel bronceada por el sol, que se adhería como un polvo dorado a la incipiente barba que le ensombrecía la mandíbula y el labio superior. Clerinde había intentado convencer a Papi de que el artista de la revista de sociedad debía haberlo dibujado más guapo de lo que era, pero en realidad no le había hecho justicia. Una delgada cicatriz en diagonal, que era nueva para ella, aunque obviamente antigua para él, rompía la perfección de su fuerte barbilla, que no era ni demasiado en punta ni demasiado cuadrada. El puente de la nariz ya no estaba perfectamente alineado, sino desviado a la derecha en un grado que solo podía ser percibido por alguien que había trazado amorosamente sus rasgos tanto con las yemas de sus dedos como con su imaginación durante años. Los surcos de los lados de su boca se habían profundizado y sus irresistibles hoyuelos habían desaparecido para siempre, perdidos en algún campo de batalla entre Inglaterra y Marruecos. Parecía mentira, pero sus nuevas imperfecciones favorecían su rudo atractivo. Tenía la cara de un hombre que había tenido una vida dura y había luchado aún más duramente. Eso, más que nada, hacía.
que ella deseara besarle la cicatriz debajo de la barbilla para que sus labios pudieran memorizarla. Clerinde respiró hondo intentando aliviar el rubor de sus orejas y el enloquecido latido del pulso de su garganta. No tenía sentido entretenerse con esos escandalosos pensamientos estando prometida a otro hombre. Y especialmente cuando resultaba que ese hombre era su hermano. Le era casi imposible aplicar a su voz un tono de perfecto desdén si tenía que luchar con todas sus fuerzas para que no le temblara. Hablando de villanos, Majestad, preguntó a Feruk, ¿qué diablos hace él aquí? ¿Lo conoces? Clerinde no se atrevió a volver la cabeza para mirar de soslayo la cara de Feruk en ese momento, pero pudo percibir un tono celoso en su voz. Sé quién es. Igual que cualquier mujer en Inglaterra que se haya cruzado con alguna de esas tórridas revistas de sociedad. Ella sintió que los músculos de granito de Feruk se relajaron bajo sus manos mientras una risilla retumbaba desde las profundidades de su pecho. Ah, Burke el menor, parece que tu reputación te precede. Eso me dicen, dijo As tranquilamente. Aunque puedo asegurar que mis hazañas han sido muy exageradas por hombres con pocas aventuras en sus vidas y mucho tiempo, y tinta, a su disposición. Solo las criaturas más insulsas y con cabeza de chorlito dan crédito a lo que escriben. Aunque su tono era deliberadamente agradable, Clerinde entornó los ojos. Antes de que ella pudiera replicar, Feruk salió en su defensa con la voz todavía cargada de risa. Te puedo asegurar que la cabeza de esta encantadora criatura está llena de pensamientos inteligentes. Y me temo que en mi propio detrimento, y en el de cualquier hombre que pretenda estar a su nivel, hizo que ella se volviera hacia él y la miró de una manera que hubiera hecho temblar a la mayoría de los hombres. Si no fuera por eso, estaría bien guardada en mi arena ahora mismo y no revoloteando por el palacio como una mariposa traviesa. Cuando las mujeres se pusieron a cuchichear sobre lo que le había ocurrido, quise asegurarme de que estaba bien, y convencía Salomón para que me dejara salir un rato. Completamente consciente de que As la observaba con deseo, Clerinde miró a Feruk moviendo sus sedosas pestañas pretendiendo estar afligida. No estará enfadado conmigo, ¿verdad? No me gustaría nada haberlo disgustado. El ceño fruncido de Feruk se transformó en una sonrisa adorable. ¿Ves lo que te digo? Preguntó As por encima de la cabeza de ella. Puede encantar hasta a un eunuco para ponerlo a sus órdenes. ¿Cómo un hombre con sangre en las venas podría resistirse a ella? Estoy seguro de que sería un desafío, murmuró As, aunque por su expresión escéptica se hubiera podido deducir que no le costaría mucho. Feruk extendió su cálida gran mano sobre la espalda de Clerinde obligándola a acercarse a As en contra de su voluntad. Es un gran honor presentarte a Clerinde Cardew. Es mí. La voz de Feruk se apagó torpemente, como si de pronto perdiera su impecable dominio del inglés. Era la imaginación de Clerinde o As estaba conteniendo el aliento. Invitada, terminó al fin el sultán en tono dubitativo. Encantado de conocerla, señorita Cardew, replicó As quitándose el maltrecho sombrero de ala ancha que le hacía parecer un hombre menos imponente, una especie de vulgar cabazanjas. El mismo sol que le había bronceado cada centímetro de su piel dándole un color miel, también había hecho que su cabello castaño tuviera algunos mechones dorados. Clerinde no se esperaba en absoluto que hiciera algo tan inquietante para él como una reverencia. As, al inclinarse le cogió una mano y se llevó su dorso a la boca. El calor húmedo de sus labios entreabiertos pegados a su piel despertaron un montón de recuerdos en ella. Pero era mejor dejarlos casi todos enterrados. Un conocido brillo travieso apareció en sus profundos ojos ambarinos al cruzar la mirada con ella mientras sus manos seguían unidas. ¿O prefiere que la llame, campanilla inglesa? Clerinde intentó liberar su mano, pero él la agarró con fuerza negándose a ceder. Señorita Cardew será suficiente, señor. Y le puedo asegurar que el placer es totalmente mío. No es así como lo recordaba, murmuró As entre dientes con un tono tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Esta vez no intentó retener su mano cuando ella se soltó y se retiró junto a Feruk. Como veo que su cabeza sigue firmemente pegada al cuello, supongo que no estaba en la banda de asesinos que intentó asaltar al sultán, señor. Burke el menor, ¿verdad? El brillo burlón de los ojos de As se transformó en algo más peligroso. Ella parpadeó inocentemente.
Debo mi vida a este hombre, proclamó Feruk con una sonora voz de barítono. Si Burke no hubiera tenido el corazón de un tigre, lo que se estaría pudriendo en el desierto ahora mismo sería mi cabeza. Alguien se aclaró la garganta intencionadamente. Clerinde se dio cuenta por primera vez de que As no venía solo. Se había quedado tan sorprendida por su milagrosa aparición que había pensado que el hombre que estaba a su lado con una túnica blanca y la kafille tradicional era uno de los sirvientes de Feruk. Los oscuros y líquidos ojos del extraño habían seguido cada matiz de la conversación con indisimulada fascinación. Sería negligente por mi parte si no le doy el mismo crédito al amigo de Burke, se corrigió Feruk, ganándose una sonrisa ufana del compañero de As. Fue lo bastante inteligente como para distraer a uno de los villanos ofreciéndole su cuello mientras su jefe se hacía cargo del resto. La sonrisa del hombre desapareció, pero se pudo ver otra en los labios de As. Déjeme que le presente al señor Luca de Arcangelo, dijo suavemente. Mi amigo y compañero de armas en más batallas de las que puedo recordar. Luca tenía labios anchos y sensuales, y la mirada adormilada de un amante nato. Encantado de conocerla, cara mía, dijo a Clerinde. Creo que las humildes campanillas no hacen justicia a su belleza. Estaría más inclinado a comparar sus encantos con una flor más única y exótica como un lirio nocturno tal vez, cuyo aroma es conocido por hacer que hasta los hombres de más férrea voluntad pierdan la razón para entregarse a la locura de sus desenfrenados deseos. Luca iba a dar un paso adelante con la intención de besar de mano de Clerinde, o tal vez sus labios, pero As lo agarró de la ropa por detrás obligándole a retroceder. Actuó así porque algo que se parecía sospechosamente a un gruñido comenzaba a surgir del enorme pecho de Feruk. Tiene que perdonar a mi amigo, dijo As apretando los dientes con una sonrisa conciliatoria mientras Luca le lanzaba una mirada enfurruñada. Aprendió la mayor parte de su inglés repitiendo lecturas de The Body Adventures of Bugs and Bees. Ha sido muy generoso prestándole su libro, dijo Clerinde dulcemente. El gruñido de Feruk desapareció. Aunque nunca podré pagarles la deuda que tengo con ellos, Burke el menor y el señor de Arcangelo disfrutarán de mi hospitalidad todo el tiempo que lo deseen. Ya les he prometido tentarlos con todas las delicias que tenga a mi disposición esta noche mientras cenamos juntos. Esta vez Clerinde no tuvo que imaginar la mirada de As, pues bailaba por su piel como una llama viva. Señor, tiene mucha suerte de que el capitán esté dispuesto a aceptar su hospitalidad en recompensa por sus nobles actos, dijo al sultán para disimular el efecto que había tenido esa mirada en ella. He escuchado que le gusta que le paguen con besos. Por el momento acepto un baño caliente para limpiarme la suciedad del desierto, dijo As. Seguro que eso se puede arreglar, replicó Clerinde, y enseguida deseó que no le hubiera llegado a la mente la imagen de As hundiéndose en una bañera caliente rodeado de un grupo de esclavas sonrientes. Seguido de una larga siesta antes de la cena, sugirió Luca ilusionado, reemplazando su mirada lasciva por un bostezo. Clerinde estaba comenzando a creer que habían evitado el desastre, o al menos lo habían retrasado, cuando Papi llegó corriendo al patio con un colorido remolino de ondulantes velos tras ella. Como nunca había aprendido a usar esas voluminosas vestimentas, siempre tenía el aspecto de haber sido atrapada en medio de un vendaval. Estaba tan preocupada por no tropezarse con las faldas que no prestó atención a lo que tenía justo enfrente de ella. Oh, Clerinde, una de las mujeres me ha contado que unos ruines villanos han atacado al sultán. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? No saben que es el más fuerte, el más poderoso, el más noble, el más valiente. Su fascinante retahíla de la aparentemente infinita lista de atributos elogiosos terminó bruscamente al chocarse contra el sultán. Feruk la sujetó con un brazo, después le dio un suave empujón para situarla a una distancia segura entre ellos. «Oh, sí está aquí», exclamó parpadeando hacia él. Su exótico vestido no combinaba nada con sus gafas de marco metálico que le colgaban en la punta de la nariz y el rubor sonrosado que teñía sus mejillas como manzanas maduras. Estoy muy contenta de verlo. Quiero decir, que estoy muy contenta de verlo ileso, corrigió y su rubor se incrementó mientras se cogía las faldas y le ofrecía una torpe reverencia. Cuando escuché a dos de los eunucos hablando sobre el ataque, me temí lo peor, mi señor y amo, añadió con suavidad batiendo sus pestañas para él.
Clerinde se estremeció. Si papi intentaba disimular que estaba enamorada del sultán, lo estaba haciendo tremendamente mal. Ferruch puso los ojos en blanco sin intentar controlar un sufrido suspiro. Su encanto natural siempre parecía abandonarlo en cuanto papi estaba cerca. Como le he dicho muchas veces, señorita Montmorency, yo soy vuestra majestad, no vuestro amo. Parece que alguien más se ha escapado del harén, caballeros, informó así a Luca. Por favor, permitidme que os presente a señorita Montmorency. Ella es la acompañante de, la señorita Cardew. Y mi más querida amiga, añadió Clerinde lealmente mientras papi hacía otra reverencia, esta vez en dirección a los recién llegados. La joven se detuvo a la mitad de su gesto al divisar a As y sus ojos se abrieron aún más detrás de las gruesas lentes de sus gafas. Oh. Oh, Dios mío. Sé quién es. Usted es Aston Burke, el legendario aventurero. Es exactamente igual a la ilustración que apareció en el Snitch hace unos meses. Miró a Clerinde confundida. Creía que habías dicho que tenía una larga nariz ganchuda, que era patizambo y que sus dientes estaban salidos como los de un castor. Clerinde se enderezó mientras As arqueaba perplejo una ceja en su dirección. Me debiste entender mal, querida, dijo. O tal vez lo confundí con algún conocido. Oh, no, estoy completamente segura de que te escuché bien, insistió papi nerviosa. Tengo una cabeza terrible para las sumas, pero una memoria tremendamente buena para las conversaciones. Recuerdo muy bien nuestra conversación porque fue unos minutos antes de que esos desagradables piratas atacaran nuestro barco. También dijiste que los hombres como el capitán Burke alimentaban los rumores e insinuaciones sobre ellos porque no tienen nada realmente importante que esconder. Que difunden grandes historias sobre ellos mismos para compensar su pequeño. Clerinde le tapó la boca con una mano deseando haberlo hecho en el mismo momento en que llegó corriendo por el patio. Luca resopló y los ojos oscuros de Ferruch brillaron apenas disimulando su diversión. Temerosa de mirar a As, Clerinde retiró la mano de la boca de papi con cuidado. No recuerdo en absoluto esa conversación. Tal vez tienes los recuerdos confundidos por la tensión del ataque. Pero papi le dio una buena razón para lamentar haber apartado su mano, pues soltó. ¿Por qué está aquí, capitán Burke? Ha venido a rescatarnos igual como hizo con la princesa hindú. No seas ridícula, papi, se rió Clerinde para ocultar su creciente alarma. ¿Rescatarnos de qué? Del lujo y la opulencia. De que nos mimen como a los queridos perros falderos de la princesa Adelad. Sabes perfectamente bien que fue el sultán quien nos rescató de los horrores del mercado de esclavos. Le debemos nuestra gratitud y lealtad, y nuestras vidas. Enfatizó la declaración regresando al círculo protector de los brazos de Ferruch dándole una palmadita cariñosa en el pecho. Él deslizó una mano por su cintura, le sonrió y sus blancos dientes brillaron contrastando con su tez oscura. Mi pequeña campanilla inglesa sabe elegir sabiamente sus palabras, aunque su sonrisa no perdió su resplandor, entornó los ojos al mirar hacia As. Dudo que un hombre con la reputación del capitán Burke hubiera sobrevivido tanto tiempo si se dedicase al robo de mujeres que pertenecen a otro hombre. Incluso si ella antes le había pertenecido a él. El pensamiento apareció en el corazón de Clerinde con una estremecedora claridad. Durante un instante eterno había vuelto a la pradera brumosa, hundiéndose en los pliegues de su capa entre los cálidos brazos de As. Casi como si hubiera adivinado sus díscolos pensamientos, Ferruch la agarró con más fuerza. Intentar robar a una mujer en tales circunstancias bien le podría costar no solo su corazón, sino su cabeza. A pesar de su tono jovial, era inconfundible la seria advertencia de sus palabras. Al igual que también fue inconfundible la reverencia socarrona con la que As respondió. Entonces es una suerte para ambos que todavía no haya puesto los ojos en la mujer por la que estaría dispuesto a sacrificar mi corazón, o mi cabeza. Capítulo 5. ¿No crees que ha sido un giro en los acontecimientos absolutamente extraordinario? Señaló papi mientras seguía a Clerinde por el pasillo apenas iluminado que daba a las puertas del harén. No es asombroso que el capitán Burke aparezca en el palacio del sultán por pura coincidencia. Cuando discutíamos sobre sus hazañas en el barco antes de que esos bárbaros nos secuestraran,
¿Quién iba a imaginar que una coincidencia tan extraordinaria fuera posible? Nadie, papi, replicó Clerinde, y después murmuró entre dientes. Por lo menos nadie excepto tú. Obligada a correr para seguir los rápidos pasos de Clerinde, papi continuó hablando sin parar sobre las vueltas de la fortuna y los caprichos del destino hasta que la punta de su zapatilla pisó con fuerza el dobladillo de las faldas de su amiga. El tirón hizo que Clerinde se detuviera de golpe. Sus menguantes reservas de paciencia se agotaban, y se giró hacia papi recuperando su dobladillo de un tirón. Ten cuidado, papi. Ya es lo suficientemente desagradable tener que pasearnos delante de todo el mundo con esta ridícula vestimenta. Preferiría no seguir el resto del camino al harén desnuda como el día en que nací. La afable sonrisa de papi se apagó, y su labio inferior comenzó a temblar de una manera que Clerinde reconocía perfectamente. Suspiró, instantáneamente arrepentida. Lo siento, querida, dijo llevándose 2 dedos a una de sus doloridas sienes. No quería hablarte en este tono. Es que la llegada de estos inesperados visitantes me ha puesto los nervios de punta. En ese momento lo único que quería era un rato de privacidad para poner orden en la espiral de sus enloquecidos pensamientos. Le había llevado casi 2 horas escaparse de la alegre compañía de Ferruch después de que ordenara a un par de sirvientes que acompañaran a sus invitados a sus estancias privadas. Había insistido en evocar para ella la aventura de la mañana, describiendo a fondo cada detalle de su rescate cuando lo atacaron mientras ella se esforzaba por mantenerse atenta y exclamando, «Dios mío». Y, en serio. En todos los momentos pertinentes, cuando todo lo que visualizaba era a As bajando estruendosamente de algún risco arenoso con las riendas de su caballo sujetas con los dientes y una pistola ardiente en cada mano. Finalmente consiguió excusarse alegando un dolor de cabeza completamente real, pero se encontró con papi que se abalanzó sobre ella en el momento en que salía del patio. No podía reprenderla por su ingenuidad cuando su propio corazón todavía variaba salvajemente entre la estupefacción y la esperanza. No era que no hubiera soñado con ser rescatada de ese lugar. Su prometido era un hombre poderoso. Era difícil que Maximilien se fuera a encoger de hombros después de su secuestro y desaparición como si hubiera sido una inversión desafortunada en la bolsa. Pero como las semanas habían ido pasando y el palacio seguía sin ser asaltado por su regimiento, sus esperanzas comenzaron a apagarse. Cuando cerraba los ojos en su diván por la noche y no podía dormir bien, ya no veía la querida cara de Max con su gran frente y su expresión firme, sino la de otro hombre. El mismo que tanto había luchado por borrar de su memoria y de su corazón. Que hubiera aparecido en el desierto como un sueño después de todos esos años hacía que le dieran ganas de pincharse para ver si de verdad estaba despierta. Imaginaba que en algún rincón tosudo de su corazón nunca había dejado de creer que volvería algún día. Nunca había dejado de esperar que las promesas que le hizo después de caer sobre su capa fueran más que palabras vacías, destinadas a seducir a una muchacha estúpida e inocente que hubiera hecho cualquier cosa para hacer que se quedara. Ya no era una muchacha estúpida, y ese rincón de su corazón había sido clausurado con los fragmentos de sus promesas rotas. Había perdido mucho más que su inocencia aquella mañana y en los días oscuros que siguieron. Pero no lo confesaría nunca, As jamás sabría cuánto le había costado su partida. Por lo menos así podría salvaguardar su orgullo. Era difícil para la mujer en que se había convertido creer que había venido a rescatarla por su propia voluntad, pero le era aún más imposible creer que lo hubiera enviado Maximilien. A diferencia de su hermano, Max solo jugaba cuando las apuestas iban a su favor, y él sabía mejor que nadie que lanzarlos juntos, a ella y a As. Como un par de dados era extremadamente arriesgado, especialmente para sí mismo. Cogiendo a papi de la muñeca para que se acercase, Clerinde miró inquieta a su alrededor, en cierto modo esperando ver al tío de Ferruch, Tarik, o a alguno de los muchos espías que acechaban. Detrás de algún colorido tapiz o algún jarrón valiosísimo. El antiguo palacio estaba lleno de trampillas y pasadizos secretos. Tarik no había ocultado que desconfiaba de los invitados ingleses de su sobrino, y en ese lugar las paredes realmente tenían oídos. Bajó la voz. Tal como suponía, es prácticamente imposible que la llegada del capitán Burke haya sido simplemente un feliz accidente del destino. Ajá.
exclamó papi con un susurro tan alto que lo hubiera podido oír hasta un camello sordo. Ha venido a rescatarnos, ¿verdad? Lo sabía. Se alisó el cabello nerviosa y se humedeció los labios con la punta de la lengua. Si lo consigue, ¿crees que esperará que alguna de las dos lo bese en recompensa? O tal vez las dos. Estaría más que contenta cediéndote ese honor, aseguró Clerinde, y la imagen de un as mucho más joven acercando su boca para besarle suavemente los labios cruzó su mente. Movió la cabeza para olvidarlo. Pero hasta que no tenga la oportunidad de descubrir exactamente cuáles puedan ser los planes del capitán, es fundamental que sigamos como si no hubiese cambiado nada. Si levantamos sospechas que puedan alertar al sultán o a su guardia, podríamos poner todas nuestras vidas en grave peligro. Pero Feruk nunca te levantaría una mano, señaló papi con un suspiro melancólico. Te adora. Me adora en este preciso momento. Pero te aseguro que los afectos de los hombres son mucho más volubles de lo que puedas imaginar. Confía en mí, sé de lo que hablo. Si descubre que tengo un prometido y que su hermano está alojándose bajo su techo ahora mismo, no sabemos cómo reaccionaría. Ni siquiera debe sospechar que se nos podría pasar por la cabeza escaparnos con el capitán Burke hasta que estemos lejos, muy lejos de este lugar. Papi asintió entendiendo lo que le decía. No temas. Siempre he sido conocida por mi discreción. Hizo el gesto de cerrar los labios con un candado y de tirar la llave por la espalda, y Clerinde recordó un momento parecido en el colegio de la señorita Throckmorton cuando le confió la noticia de que le había llegado el periodo por primera vez. La tarde siguiente, cada vez que Clerinde entraba en la habitación, todas las niñas del colegio hacían como si se lavasen las manos representando la escena, fuera, fuera, mancha maldita. De Macbeth. No es que papi fuera deliberadamente maliciosa, pero tenía tendencia a soltar el primer pensamiento que se le pasaba por la cabeza, incluso aunque no pensara decirlo. Quizás sería mejor cortarme yo misma la cabeza y entregársela al sultán. Murmuró Clerinde mientras se levantaba las faldas para seguir avanzando por el pasillo. ¿Qué pasará con él después de que nos vayamos? Preguntó papi quejumbrosa siguiendo sus pasos. ¿No temes que se sienta solo? Solo. Estás loca. Este hombre tiene por lo menos una docena de esposas y el doble de concubinas. No hay que estar solo para sentir soledad. Parecía como si la joven estuviera hablando por experiencia propia. ¿Y si le rompes el corazón? Te puedo asegurar que no hay absolutamente ningún peligro de que eso ocurra. Puede que esté encaprichado conmigo, pero no es que me ame de verdad. Soy simplemente un nuevo adorno brillante para su colección. Pero a pesar de decir eso, Clerinde se preguntaba si le era posible confiar en su propio juicio en asuntos del corazón. Hubo un tiempo en que hubiera jurado que As la quería más que a su misma vida. Que nunca la dejaría y que hubiera llamado a las puertas del mismo infierno para hacerla volver si alguna vez se separaban. Un par de enormes eunucos flanqueaban las altas puertas talladas con adornos que protegían el harén del mundo exterior, con sus musculosos brazos cruzados por delante de sus pechos lampiños. Clerinde se había aprendido la mayoría de sus nombres, pero le caía especialmente bien Solomon, con sus oscuros ojos sabios y su sonrisa triste. Aunque el gigante etíope claramente tenía fuerza suficiente como para aplastar el cráneo de un adulto con sus manos, era suave como una niñera con las mujeres que tenía a su cuidado. Abrió la puerta para ellas e hizo un gesto a Clerinde cuando pasaron. Su aceitada y brillante cabeza parecía caoba pulida. Como nunca le había escuchado decir ni una palabra, la joven suponía que era mudo. A veces se preguntaba si siempre había sido esclavo y eunuco. O había tenido alguna vez una esposa. Una familia. Una voz. Al entrar en el harén, una risilla aguda llegó a sus oídos. Clerinde agarró a papi de la mano y se dirigió al muro opuesto hacia un cubículo tapado por cortina cerca de la puerta, deseando que las dos mujeres que estaban dentro no las detectaran. Podía distinguir sus siluetas detrás del velo traslúcido de seda púrpura con destellos de hilos de oro. Entonces, ¿has visto al misterioso inglés que salvó la vida de nuestro amo? Preguntó una de las mujeres. No, respondió su compañera. Pero Serafina consiguió verlo de reojo cuando volvía de la bodega de especias. Como sabes,
La mayoría de los ingleses son pálidos y suaves, como si el intenso viento del desierto se los pudiera llevar. Pero este no, juró Serafina. Es guapo. Y fuerte. Y duro. La primera chica puso una mano en la oreja de la segunda para susurrarle algo que hizo que ambas estallaran en risas. Serafina dice que tiene los ojos dorados de un tigre y que se mueve con la gracia y la energía de un león, suspiró la primera mujer. Yo esperaba que me llamaran para ayudarlo en su baño, pero Solomón envió a Zenobia y a Salomé. Regresaron poco después diciendo que las había echado y que había insistido en bañarse solo. ¿Imaginas algo así? Un hombre bañándose solo. Esas tontas criaturas debieron haberlo disgustado por algo. Clerinde cerró los ojos un instante y una traicionera oleada de alivio corrió por sus venas. Puesto que ya no tenía absolutamente ningún derecho sobre As, su alivio solo lo podía atribuir a la nostalgia. Cuando las mujeres comenzaron a analizar exactamente cómo comportarse para complacer al guapo inglés de ojos dorados en su baño, Clerinde tiró de papi para que cruzaran delante de la habitación agradeciendo por una vez que sus zapatillas fueran poco más que unos trozos de una colorida tela. Al pasar bajo el elegante arco de la puerta al final del largo pasillo y entrar al vestíbulo principal del harén, la nariz de Clerinde se sintió inundada por una asfixiante nube de incienso y el empalagoso aroma de una docena de mujeres aceitadas y perfumadas hasta el último centímetro de su cuerpo. La riqueza del sultán se exhibía en cada primoroso detalle de la espaciosa cámara octogonal. La cúpula del techo estaba adornada con hojas de auténtico oro y en cada panel había intrincados murales, muchos de ellos de naturaleza erótica. La mitad superior de los muros consistía en una celosía de madera de teca que contribuía a la ventilación del espacio, pero también era inquietante, pues daba la sensación de estar bajo una enorme jaula de pájaros. Toda la habitación estaba salpicada de elegantes columnas de un mármol valiosísimo que culminaban en bajorrelieves de hojas de papiro. El suelo estaba cubierto de azulejos que formaban mosaicos de ricos matices de cada color del arco iris. La opulencia de la cámara hubiera puesto en ridículo al salón de baile más extravagante de Londres. Pero para Ferruch no era más que el escenario para sus más preciadas joyas, las hermosas mujeres que se reclinaban en los cojines y divanes esparcidos por la habitación en distintos estados de reposo y desnudez. Normalmente, a comienzos de la tarde, las mujeres del harén se echaban una siesta mientras los eunucos y las jóvenes esclavas removían el aire sofocante con unos enormes abanicos adornados con gemas preciosas y plumas de pavo real. Pero esa tarde una oleada de excitación inundaba el lugar y las mujeres estaban con los ojos muy despiertos y alerta cuchicheando entre ellas. Como tenían poco que hacer y ocupaban sus horas de ocio contando rumores e inventando pequeñas intrigas, Clerinde no se sorprendió de que la llegada de los exóticos invitados de Ferruch hubiera generado tal revuelo. En cierto sentido, la vida en el harén no era diferente de la del colegio de la señorita Throckmorton. Solo que aquí, en vez de recibir enseñanzas sobre bailes o bordados, las mujeres aprendían las técnicas más efectivas para entremeter joyas en sus elaboradas trenzas y satisfacer cualquier fantasía sexual de un hombre. A primera vista incluso parecía que las mujeres del sultán disfrutaban un mayor grado de libertad comparadas con sus contrapartes inglesas. Se levantaban cuando querían y cualquier necesidad era atendida por una leal esclava. No se esperaba de ellas que se metieran en rígidos corsés o que se pusieran zapatos que les apretaban los dedos, sino que vestían con ropa suelta y pantalones anchos que parecían bombachas. No tenían que pasar horas en actividades exigentes y aburridas como bordar, practicar escalas en el pianoforte, responder a infinitos montones de correspondencia o aprender a servir correctamente una taza de té. Aquí podían estar una mañana asoleándose en los jardines cerrados del harén y pasar la tarde acurrucadas con un libro de poesía o siendo masajeadas por las competentes manos de un eunuco. No era difícil entender que todas habían conseguido aprender inglés por orden de Ferruch. Con tanto tiempo disponible, Clerinde hubiera aprendido varios idiomas. Podía envidiar el indolente estilo de vida del harén, pero una vez que las puertas se cerraban, enseguida se hacía evidente que era solo una ilusión. Eran consentidas y mimadas, pero eran igual de cautivas. De las fantasías del sultán que las esclavas que lo atendían. Algunas de las mujeres eran sus esposas, otras sus concubinas. No importaba su posición social, cada una tenía un solo propósito.
Existían exclusivamente para servir al sultán, para atender sus necesidades y proporcionarle placer. Y para darle tranquilidad, ya fuera de manera carnal o simplemente acunando su cabeza en su regazo acariciándole la frente mientras él vertía sus preocupaciones en sus oídos comprensivos. Aunque había estado imaginando alguna manera de escapar antes de la inverosímil aparición de As en el patio, Clerinde temía que era solo cuestión de tiempo el que ella llegara a ocupar un lugar en el grupo. Entonces perdería la poca libertad que tenía como invitada de Feruk, y quedaría condenada a pasar el resto de su vida golpeándose frenéticamente contra las barras de su jaula dorada. Incluso se había preguntado cuánto tardaría en convertirse en una mujer dócil como las demás. Si terminaría viviendo con la esperanza de ser llamada a la cama del sultán por la noche, aunque solo fuera para romper la desesperante monotonía de las largas y lánguidas horas. Aparte de las puertas cerradas y los enormes eunucos que las cuidaban, ocurría otra cosa en el harén, no había niños. No se escuchaban piececitos correteando por el suelo embaldosado, ni alegres estallidos de risa bajo el techo abovedado. Si le daba a Feruk un hijo o una hija, el bebé le sería arrebatado de sus brazos al nacer y se entregaría a una nodriza para que lo criaran extraños en otra parte del palacio. Clerinde sintió que sus facciones se le endurecían adquiriendo una expresión que apenas reconocía. Nunca dejaría que ocurriera algo así. Escalaría los muros del palacio y escaparía descalza por la arena ardiente antes de dejar que nadie le quitara un hijo de sus brazos. Al cruzar la cámara hacia sus aposentos, varias mujeres les lanzaron furtivas miradas. Otras las observaron abiertamente sin molestarse en ocultar el resentimiento que fermentaba bajo sus ojos delineados con col. Clerinde sabía que lo despreciaban todo en ella, especialmente su piel pálida, los ojos verdes y su larga cabellera rubia, que para ellas era una constante fuente de desdén y de envidia. Con sus lujuriosas trenzas oscuras, los ojos almendrados y sus curvas abundantes, la mayoría eran más guapas de lo que ella nunca hubiera esperado ser. Pero habían nacido sabiendo algo que ella había aprendido durante los meses que llevaba secuestrada. Los hombres no se mueren por la belleza. Se mueren por la novedad. Más que su aspecto de rubia inglesa, les molestaba su libertad de ir y venir cuando quisiera sin recibir órdenes o llamadas, el que se paseara por los pasillos del palacio sin guardia o con un velo que la protegiera de las miradas fisgonas de los ojos de los hombres. Ese privilegio, más que cualquier otro, proclamaba que tenía un lugar especial en el corazón de su amo. Y le hacía ganarse su eterna enemistad. Clerinde había sobrevivido a su rencor los últimos 3 meses diciéndose que en otras circunstancias, menos salvajes, hubiera encontrado amigas entre ellas. Eso le permitía mantener la cabeza alta al atravesar la cámara, igual que en los primeros días en el colegio de la señorita Throckmorton cuando fingía que no le importaban las burlas y desaires. Le estaba funcionando ese truco hasta el momento en que una mujer se levantó de su cómodo diván púrpura con la elegante gracia de una gata de la jungla para avanzar sinuosa hasta plantarse en medio de su camino. En cuanto Clerinde se vio obligada a detenerse, Papi se escondió tras ella, sin duda recordando las muchas veces que ella la había protegido de las abusonas del colegio. Clerinde observó a la mujer analizándola fríamente con la mirada. Era Jasmine, de ojos color azabache, quien se había designado a sí misma como su principal adversaria y torturadora. Según el pequeño rumor que Papi había escuchado espiando disimuladamente a las otras mujeres, Jasmine había estado a punto de convertirse en una de las esposas más distinguidas del sultán cuando se descubrió que no era tan inocente como alegaba. Dado lo orgullosos y posesivos que son los hombres marroquíes, tuvo suerte de haber salido con vida. Algunas cuchicheaban que después de conocer su engaño, lo que convenció a Feruk para perdonarle la vida dejándola ser una de sus concubinas fueron sus extensos talentos en el dormitorio. Con sus labios amohinados, su brillante cabellera intensamente negra que le caía hasta la cintura y sus valens ojos oscuros, era sin duda una de las mujeres más despampanantes del harén. Su nariz era un pelín demasiado larga para su cara en forma de corazón, pero añadía a su belleza un atractivo exótico. Sus lujuriosas curvas iban tapadas por poco más que retales de seda traslúcida dispuestos para atraer la mirada masculina a los círculos oscuros de sus aureolas o a la insinuada sombra de la llenture de sus muslos. Desde el día en que Clerinde y Papi llegaron al harén, Jasmine las odió abiertamente. Clerinde sospechaba que solo el respeto,
y el miedo que tenía a su querido amo había impedido que le envenenara el vino o que le clavara una daga enjollada entre las costillas mientras dormía. En el colegio de la señorita Throckmorton solo tenía que preocuparse de las frases hirientes o los rumores venenosos. La mujer plantó sus manos en sus curvilíneas caderas y levantó la barbilla de manera altiva mientras inspeccionaba a Clerinde con abierto desdén. Sus hermanas de harén se sentaron inclinándose hacia ellas como tiburones que han olido sangre fresca en el agua. Hemos oído que uno de los tuyos ha llegado al palacio, dijo Jasmine. ¿De verdad?, replicó Clerinde amablemente, negándose a dar a la mujer la satisfacción de confirmar o negar lo que ya sabía que era verdad. Estábamos hablando sobre lo que pudo haber traído a un fornido inglés a nuestras puertas. Hemos pensado que tal vez esté cansado de acostarse con princesas inglesas huesudas y frías y desee probar a una mujer de verdad. Jasmine miró por encima de su hombro asegurándose de que su ávida audiencia seguía atenta. O a varias mujeres de verdad. Mientras las otras chicas caían sobre sus divanes muertas de la risa, los labios de Jasmine se curvaron formando una sonrisa triunfal. Clerinde mantuvo la cara completamente impasible. A diferencia de los hombres marroquíes, los ingleses no necesitan a multitud de mujeres para satisfacer sus deseos. Solo les hace falta una. Mientras sea la mujer adecuada. Aunque su voz sensual era claramente audible en la cámara, Jasmine se acercó como si le fuera a contar una confidencia. Si Solomon me hubiera enviado a ayudar a este inglés en el baño, no me habría dicho que me fuera. Le habría demostrado que yo soy la mujer adecuada para satisfacer todos sus deseos. Durante los últimos 3 meses Clerinde había aprendido mucho más que la manera correcta de ponerse joyas en el cabello, y al ver en su cabeza con sorprendente claridad la imagen de esta mujer de rodillas a los pies de As, tuvo que apretar sus nerviosos puños para no quitarle la petulancia de la cara de una sola bofetada. Acercándose aún más a ella, Clerinde bajó la voz hasta ser casi un susurro destinado solo a los oídos de Jasmine. Si fueras capaz de satisfacer todos los deseos de un hombre, serías la esposa de Farouk en vez de ser su concubina. Clerinde era la única que estaba lo suficientemente cerca como para ver el destello de dolor en los ojos oscuros de Jasmine. A su pesar sintió una punzada de remordimiento. Sin duda debía ser mortificante estar obligada a vivir casi como una esclava cuando claramente has nacido para ser una reina. Sabiendo instintivamente que el menor indicio de simpatía sería interpretado como una debilidad que más tarde podría ser utilizada, obligó a sus pies a moverse, esquivó cuidadosamente a Jasmine y cruzó el resto de la cámara. No podía permitirse el lujo de mirar sobre su hombro para saborear su triunfo, pero papi no tenía por qué reprimirse. ¿Qué diantres le dijiste a esa odiosa criatura? Ahora parece más dispuesta que nunca a asesinarte mientras duermes. Clerinde levantó la cabeza y habló con la voz deliberadamente baja. Le dije que el misterioso inglés y sus deseos no son en absoluto asunto mío. Clerinde se dirigió tranquilamente hacia el pequeño cubículo con cortinas que le servía de dormitorio para esperar a que la llamaran para ir a la cena del sultán. En su calidad de invitada de honor de Farouk, no tenía que dormir en el salón principal con las otras mujeres, sino que la habían acomodado en lo alto de una torre a la que se llegaba por una estrecha escalera de piedra. Papi dormía en un cubículo excavado igualmente pequeño que daba directamente al salón. La habitación de Clerinde contenía poco más que un suntuoso diván cubierto por un montón de cojines y almohadones con vibrantes dibujos en tonos tierra, pero al menos era suya. Y esa noche, más que cualquier otra, estaba agradecida de la privacidad que le permitía tener, a pesar de que ese privilegio agraviaba aún más a las esposas y concubinas de Farouk. Las mujeres mayores que servían a las ocupantes del harén, muchas de las cuales habían sido amadas concubinas del padre de Farouk, ya habían llegado con sus lociones y pociones. Aunque nunca se les podía acusar de desatender sus obligaciones, parecía que esa noche querían cuidar con mayor atención su aspecto. Les debían de haber informado de que esa noche debería exhibirse no solo para el sultán, sino también para sus invitados extranjeros. Clerinde perdió la cuenta de las veces que pasaron sus cepillos y peines por su cabello bajo la tenue luz de la lámpara hasta hacerlo brillar como lino hilado. Había algo innegablemente muy seductor en ser el centro de atención de esa manera, especialmente cuando esa atención estaba exclusivamente destinada a los placeres de la carne.
Le resultaba muy fácil cerrar los ojos y entregarse a esos largos cepillados y peinados, y sentir como si cada centímetro de su cuerpo le hormigueara lleno de vida tras un largo sueño. Después de cuidar su cabello, desempacaron su fantástica colección de viales, frascos y botellas y usaron sus contenidos para espolvorear en sus pómulos oro genuino en polvo, pintar de rojo el pronunciado arco de Cupido en su labio superior, y delinear una delicada raya de col alrededor de los ojos. Una de las mujeres sacó el tapón de cristal de un costoso vial de mirra y frotó su almizclado aroma detrás de sus orejas y en la base de su cuello. A continuación quisieron aplicarle el perfume en zonas aún íntimas, pero ante eso la reacción de Clerinde fue sujetarles las manos para luego echarlas a pesar de las protestas en árabe de las desconcertadas mujeres. Habría hecho bien recordando que no hacían esas tareas por gusto, sino para hacerla más deseable para los ojos de un hombre. Cualquier otra noche Clerinde hubiera considerado sus mimos como una distracción agradable, pero esta vez estaba tan tensa que temió ponerse a gritar si sentía otro par de manos impersonales sobre su cuerpo. Aunque su mente, sin avisar, visualizó sobre su piel la provocativa imagen de un par de manos cuyos dorsos estaban dorados por el sol y ligeramente espolvoreados con un firme vello castaño, y sus caricias no eran en absoluto impersonales. Maldiciendo su rebelde imaginación, dio otra vuelta nerviosa por la estancia, mientras las telas de color verde esmeralda y azul pavo real que los marroquíes consideraban faldas ondulaban entre sus tobillos. En Inglaterra había estado siempre atada a las cadenas del corsé y disuadida de tan siquiera pensar en la carne que tenía debajo de él. Aquí no solo se la animaba a pensar en ella, sino que debía estar constantemente consciente de sus necesidades y deseos. Habiendo pasado casi una década esforzándose por tener bajo control esos poderosos deseos, Clerinde estaba comenzando a temer que era más peligrosa para ella misma de lo que nunca sería Ferruc. La delicada seda de sus faldas era tan fina que podía haber sido tejida con una telaraña o rayos de luna. Lo único que evitaba que fuese completamente indecente era el cuidado que ponía en enrollar el fino material en múltiples capas sobre todas sus zonas más delicadas. Esa escasa cortesía le hacía imposible saber si alguien realmente podía estar mirando a hurtadillas algo que no debiera, o si estaba siendo presa de un truco burlón de la lámpara. La enorme mortificación de Clerinde por pasearse con lo que los ingleses hubieran considerado la más indecente ropa interior comenzó a desaparecer las primeras semanas en ese lugar. Comparado con lo que normalmente llevaba Jasmine, o no llevaba, cuando se paseaba por el harén, el atuendo de Clerinde era sin lugar a dudas virginal. Pero esa noche era la mirada de Asla que intentaría penetrar por las ondulantes capas de seda, sus ojos ambarinos acariciarían la curva de sus pechos de marfil que dejaba ver su bajo corpiño. Se llevó la mano a la garganta, esa idea hizo que se sintiera ruborizada y temblorosa, como si estuviera sufriendo una exótica fiebre del desierto para la que no había cura. A pesar del antiguo afecto que tenía por Max, en realidad no se sentía así desde que tenía 17 años. Había deseado que se volviera para verla, para observarla de verdad, durante tanto tiempo que cuando finalmente lo hizo se sentía triunfante y embriagada de poder. No había olvidado cómo le encantaba el efecto que tenía sobre él su más leve roce. Cómo solía hacer que sus ojos ardieran de deseo y su voz enronqueciera de pasión. Recordó cuando la sujetaba y podía sentir el grueso bulto de su deseo apretándose contra la delantera de sus pantalones y presionándose contra ella. Había disfrutado de su poder sobre él igual que un jinete disfruta al controlar a un semental de primera. Hasta la mañana en que descubrió que su poder era una ilusión, y que había deseado que perdiera el control tanto como él mismo lo deseaba. Dio un tirón nervioso a la parte de arriba del corpiño preguntándose qué vestido hubiera elegido de su enorme armario de Londres para una ocasión tan importante. Su vestido rosa de seda de aguas con sus mangas fruncidas, falda tableada y escote de encaje. O tal vez el tafetán de seda color bronce que combinaba tan bien con el verde de sus ojos. Pero teniendo en cuenta la manera errática con la que su corazón palpitaba, lo más sensato hubiera sido que se vistiera con algo que la cubriera modestamente de la cabeza a los pies. Tal vez franela gris o algo prestado del convento más cercano. Era indudable que al verla por primera vez los ojos de As parecieron echar chispas, pero casi hubiera jurado que eran chispas de enemistad, no de deseo. Estaría ahora paseándose por su dormitorio pensando lo peor sobre ella.
Se habría convencido a sí mismo de que este era el estilo de vida que ella había escogido voluntariamente. Creería que se había entregado a Farouk y que había compartido deseosa su cama durante largas y tórridas noches. Frunció el ceño molesta por la dirección de sus pensamientos. ¿Por qué le tenía que importar lo que Aston Burke o cualquier otro hombre pensara de ella? Había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, y As podía interpretarlo como quisiera. Percibió una presencia detrás de ella, se dio la vuelta y vio la sombra de Solomon oscureciendo el arco de la puerta. El eunuco inclinó su resplandeciente cabeza hacia el pasillo, indicando que comenzaba la reunión de su amo. Clerinde deseaba que papi pudiera estar a su lado esa noche para darle valor, pero por alguna razón incomprensible su amiga hacía que Farouk se pusiera tan nervioso como un gato. Enderezó los hombros e intentó aplacar sus alborotados nervios. Esto no era diferente a servir de anfitriona en una de las cenas de su padre, ¿verdad? Y no había desempeñado ese papel docenas de veces a lo largo de los años con un éxito deslumbrante. Se puso una sonrisa en los labios y dio un paso adelante para entrelazar su brazo con el de Solomon agradeciendo una vez más su sólida presencia. Vamos, mi caballero. No hagamos esperar a los invitados del sultán. As, que esperaba a que Clerinde apareciera, bebió un trago cuidadosamente medido del vino especiado que le había ofrecido su anfitrión. La rica mezcla de clavo y uvas rojas fermentadas era mucho más fuerte que los licores que servían en la mayoría de los comedores de las casas inglesas. Como Farouk no bebía, As no tenía intención de dejar que el licor le atontara los sentidos. Si quería sacar a Clerinde de allí ante las narices de ese hombre, tendría que tener todos sus sentidos alerta. Luca, sin embargo, parecía haber relajado los suyos al primer trago. «Ven aquí, Viletse», dijo en voz alta ya un poco colorado y con los ojos vidriosos mientras atrapaba la muñeca de una de las bailarinas y tiraba de ella para que se sentara en su regazo. Ella se reía, y él derramó vino en el valle entre sus amplios pechos, para luego intentar echar un vistazo bajo el velo de gasa que le tapaba la nariz y los labios. Cuando ella bajó la cabeza para acariciarle el cuello con la boca, Luca miró a As con una sonrisa encantada que decía que no le importaría quedarse en ese lugar para siempre. Las payasadas de Luca le hicieron ganarse una mirada enfadada del tío de Farouk, Tariq. Aparentemente, el hombre no aprobaba que su sobrino hubiera abierto la casa a occidentales infieles. Aunque As sabía que no era un gesto muy diplomático, no pudo resistirse a levantar su suntuosa copa hacia el hombre haciendo un brindis burlón. El enfado de Tariq se transformó en indignación por lo que de manera deliberada dio la espalda a As y se puso a charlar con el hombre de nariz aguileña que tenía sentado a su lado. Aparentemente ajeno de los dramas menores que pasaban a su alrededor, Farouk se sentó frente a As y una gran sonrisa apareció en su hermoso rostro al dar unas palmadas para señalar que era el momento de la música de tambores, flauta y lira. As se reclinó sobre un codo apoyado contra el montón de cojines que tenía detrás. Un observador casual hubiera jurado que no había ni una gota de tensión en su cuerpo largo y delgado. Era un truco que había perfeccionado a lo largo de años de práctica y experiencia. Incluso cuando sonreía apacible a alguna de las bailarinas, sus ojos estaban observando cautelosamente la habitación, advirtiendo cualquier amenaza potencial o cualquier forma posible de escapar. Después de haber visto a Clerinde tan cómodamente en los brazos de Farouk, As ya no estaba demasiado seguro de que quisiera ser rescatada. Durante los años que pasó en la compañía en Birmania, había visto los espíritus de los hombres más fuertes y resistentes quebrados durante sus cautiverios. Habían soportado torturas e indescriptibles privaciones para terminar convirtiéndose en poco más que esclavizados aduladores del enemigo que antes despreciaban. Clerinde poseía uno de los espíritus más testarudos y brillantes que se había encontrado, pero todavía no tenía manera de saber que habría tenido que soportar a manos de Farouk o de los corsarios que la secuestraron. Cuando aceptó el dinero de Max, se había prometido que esta no iba a ser diferente a cualquier otra misión. Pero la idea de Clerinde sufriendo bajo las manos brutales de cualquier hombre le hacía querer cogerla en sus brazos para llevarla a cualquier lugar donde no le pudieran volver a hacer daño, por supuesto después de destrozar al responsable. Pero su hermano no lo había contratado para eso, se recordó muy serio. Max lo había contratado para recuperarla, e iba a ser él quien la estaría esperando para levantarla en sus brazos y cuidarla tiernamente hasta que se recuperara.
El trabajo de As debía limitarse a sacarla de este palacio prisión, y eso era exactamente lo que pretendía hacer, con o sin su cooperación. El banquete se celebraba en una de las plantas de arriba de una de las torres cuadradas que coronaban cada esquina del palacio. En vez de estar confinados a una mesa y unas sillas, el sultán y una docena de invitados, todos ellos hombres, se reclinaban en lujosos almohadones con borles y cojines de satén en brillantes tonos esmeralda, zafiro y bermellón. Frente a ellos habían organizado un rectángulo de bancos bajos cargados de comida, dejando un amplio espacio a las bailarinas, que usaban como escenario improvisado la zona despejada de en medio. Unas enormes ventanas flanqueaban cada muro de la espaciosa estancia. Sus contraventanas de madera estaban abiertas para recibir una agradable brisa que traía la fragancia del jazmín nocturno que se mezclaba con los apetecibles aromas que salían de las bandejas y cuencos que había traído un constante desfile de sirvientes. Fiel a su palabra, Ferruch estaba haciendo un esfuerzo para tentar los paladares de sus invitados con todas las exóticas exquisiteces que tenía a su disposición. Los bancos estaban atiborrados de racimos de grandes uvas y bandejas de higos frescos y dátiles secos glaseados con azúcar. También había unos cuencos rebosantes de estofado de cordero nadando en un mar dorado de aceite de oliva acompañados de unos montículos de cuscús ricamente especiado con cúrcuma y comino, y unas rebanadas humeantes de cobs, el pan redondo y plano de Marruecos que se usaba en vez de los tenedores y las cucharas. De todas las delicias exhibidas esa noche, ninguna era más exótica y tentadora que las bellezas de ojos oscuros que se contoneaban y daban vueltas siguiendo el ensoñador sonido de la flauta y el vibrante ritmo de los tambores. Se llevó distraídamente la copa a sus labios mientras estudiaba el sinuoso vaivén de las caderas de una de las bailarinas, hipnotizado en contra de su voluntad por sus sugestivos movimientos. Las faldas de las bailarinas, si se podían llamar así, se balanceaban sobre el elegante destello de sus caderas, dando la impresión de que un mal movimiento podía hacer que se cayeran al suelo. En cada giro un corte en la tela exponía brevemente sus piernas largas y bronceadas. Una estrecha sarta de rubíes colgaba por debajo de su delgada cintura, a juego con una gema más grande anidada en el seductor agujero de su ombligo. Sus apretados corpiños les cubrían poco más que sus generosos pechos, los cuales se desbordaran por arriba, como si estuvieran esperando el roce casual de las manos de un hombre para liberarse por completo de sus ataduras. As dio otro trago de vino, pensando sarcásticamente que la mayoría de los ingleses no habían visto tanta carne desnuda en todos los años de su matrimonio. Una de ellas se acercó a él bailando, poniéndose deliberadamente al alcance de su mano. Su nariz y su boca estaban tapadas con un velo, pero la invitación de sus ojos negros y sensuales era tan inconfundible como el ritmo de sus caderas. Su audacia sirvió para recordarle que estaba metido en un mundo de privilegios masculinos, incluso mayores que los que había dejado en Inglaterra hacía un montón de años. Aquí la palabra de un hombre era literalmente la ley, y las mujeres eran consideradas como poco más que un juguete bonito para ser usado y desechado en cuanto la atención masculina se dirigiera hacia otros placeres más tentadores. Desgraciadamente para él, ese placer más tentador apareció en la puerta de entrada justo cuando la muchacha le estaba acariciando el cabello con una mano inclinándose para acercar sus labios velados al embriagador aroma de su propio aliento a vino. La flauta dio una nota estridente. El ritmo del tambor fue subiendo hasta un atronador crescendo, y después se silenció de golpe permitiendo que los melodiosos tonos de la voz de Clerinde resonaran por la habitación como una campana. Vaya, capitán Burke. Me alegra verlo sacando tan buen provecho de la gentil hospitalidad del sultán. Capítulo 6. Clerinde estaba en la puerta de la torre, y más que una cautiva parecía una altiva reina joven capaz de gobernar el corazón de cualquiera de los hombres de la habitación, incluso del reino. Vestía un corpiño ajustado cuajado de abalorios brillantes y unas faldas sueltas de intensos tonos esmeralda y zafiro. Su atuendo era mucho más recatado que las escuetas sedas que vestían a las bailarinas, pero, en cierto sentido, la ilusión de ocultar un territorio inexplorado aumentaba su misterio. Le habían dejado el cabello suelto para que le cayera sobre los hombros, y su único adorno era una fina diadema de oro forjado que le coronaba la cabeza. Entre sus pechos anidaba una lágrima de esmeralda un tono más oscuro que sus ojos, que colgaba de una cadena de oro tan gruesa como su dedo meñique.
Su propia piel brillaba como si hubiera sido masajeada por innumerables manos con el único propósito de resaltar su resplandor. A As no le costó nada imaginar sus propias manos deslizándose por esa piel satinada, aplicándole aceite de mirra y sándalo en cada centímetro de su tentador cuerpo. Cambió ligeramente de postura, agradecido porque Farouk hubiera sido tan amable como para proporcionarles a Luca y a él una vestimenta nativa para esa noche. De haber llevado los ajustados pantalones de montar con los que llegó, le hubiera sido imposible esconder el hecho de que Clerinde todavía lo excitaba de una manera que ninguna bailarina anónima podía hacerlo. Percibiendo su brusco cambio de atención, la muchacha que estaba a punto de bailar sobre su regazo, le transmitió su resquemor con todo su cuerpo. Al darle la espalda para apartarse de él, As supo que estaba enfadada sin necesidad de ver su cara bajo el velo. Tenía la impresión de que esa no era la única mujer en la estancia a la que no había caído en gracia. A pesar de la dulzura de la sonrisa de Clerinde, sus ojos tenían un brillo asesino que As reconocía perfectamente. Espero, caballeros, que me perdonen. No era mi intención interrumpirlos antes de que llegaran. Movió las pestañas inocentemente hacia él, al clímax de la fiesta. Farouk dio una palmada al cojín con borles que tenía al lado, y su adorable sonrisa confirmaba que estaba encantado de complacerla en todos sus deseos, incluido regalarle la cabeza de As en una bandeja si se lo pedía. No hace falta que unos labios tan encantadores como los tuyos se disculpen, mi cachorrita. Especialmente cuando mi corazón solo quiere celebrar el esplendor de tu belleza. As no pudo evitar poner los ojos en blanco. Qué sutil y halagadora podía ser la lengua del diablo. Farouk dio unas palmadas con mucho brío para despedir a los músicos y las bailarinas. Salieron de la habitación en silencio, y Luca, alicaído, tuvo que buscar consuelo en una nueva copa de vino. Cuando Clerinde se dirigió a sentarse junto a Farouk, As estuvo a punto de ponerse de pie siguiendo la vieja costumbre, pero recordó que en ese lugar no se permitían tales cortesías con las mujeres. Tuvo que contentarse con una cautelosa inclinación de cabeza que ella no respondió. Clerinde se hundió en un cojín junto a Farouk doblando sus torneadas piernas por debajo de ella como una ágil gatita. Solo entonces As se dio cuenta de que llevaba una gruesa sarta de perlas rodeando sus delgados tobillos. Otro valioso regalo del sultán, sin duda, pero destinado a ser un claro signo de posesión. Farouk bien podía haberle puesto un collar en el cuello para sujetarla con una cadena de hierro. As clavó un cuchillo con empuñadura de marfil en un trozo de pera untada en miel y se la llevó a los labios. Tenía que hacer un gran esfuerzo para no pensar en Clerinde obligada a compartir la cama del sultán. Pues si no lo hacía, podía saltar sobre el cuenco de pasas nadando en crema que tenía enfrente y clavarle el cuchillo a su anfitrión en la garganta. Entonces, Burke, dijo el sultán mientras cogía un higo maduro con una mano y acariciaba distraídamente la nuca de Clerinde con la otra, has viajado una gran distancia para llegar a nuestras costas. Tal vez ha llegado el momento de que nos cuentes qué te ha traído a nuestra magnífica tierra. Antes de que As pudiera replicar, Clerinde cogió una gran uva y se la puso entre los labios con los ojos brillando de malicia. Lo mejor es que guarde bien sus tesoros, Majestad. Por lo que he escuchado, el capitán Burke es un famoso ladrón. As la miró con los ojos entrecerrados, preguntándose qué quería conseguir arrojando sospechas sobre él. Pero enseguida se dio cuenta de que si Farouk creía que él y Luca estaban merodeando a la búsqueda de oro y plata para llenarse los bolsillos, tal vez no. Sospecharía que habían ido a buscar un tesoro completamente distinto. Una muchacha lista. No voy a negar que soy conocido por ser un gran aficionado a las antigüedades, confesó. Las antigüedades de otros, por así decirlo, añadió Clerinde, presentándole la duda de si estaba intentando ayudarlo o quería que los guardias lo sacaran de la habitación para llevarlo directamente a las mazmorras del sultán. En el pasado he sido contratado para ayudar a adquirir objetos valiosos, dijo As. Pero no para robarlos en mitad de la noche, sino más bien para devolverlos a sus verdaderos propietarios. Farouk apoyó un codo sobre una rodilla y se inclinó hacia adelante genuinamente intrigado. ¿De qué tipo de objetos hablamos? As se encogió de hombros. Artefactos. Ídolos antiguos. Gemas raras. Cuando supe que esta región era rica en ellos,
pensé que podría explorar mis oportunidades. Según mi experiencia, dijo Farouk, un tesoro solo vale lo que un hombre esté dispuesto a pagar por él. Exacto, aceptó As. Por eso elijo mis empresas con tanto cuidado. Si un hombre es demasiado codicioso, el costo para él mismo bien puede exceder la recompensa que desea obtener. En contra de su buen juicio, permitió que su mirada se detuviera brevemente en Clerinde. Muy pocas veces un hombre se encuentra con un tesoro tan valioso que no tiene precio. Si un hombre es lo bastante insensato como para perder tal tesoro, tal vez no lo merezca, dijo Farouk. As observó los dedos bronceados del hombre deslizarse por la delicada curva de la clavícula de Clerinde, y entonces agarró la empuñadura del cuchillo para ponerlo a un lado con suavidad. Me temo que tienes razón. Clerinde miró a As de una manera deliberadamente seductora, y se liberó de las posesivas caricias de Farouk con la excusa de querer alcanzar un cuenco de dátiles. Si el capitán Burke todavía no ha encontrado el escurridizo tesoro que busca, Majestad, sin duda debería mantener sus cofres bien guardados bajo llave. Si no hubiera sido por la audacia y la valentía de Burke, yo no estaría aquí esta noche, declaró Farouk, extendiendo las manos en un gesto de magnanimidad. Si deseas algo que me pertenezca solo tienes que pedírmelo. Sin atreverse a mirar a Clerinde por miedo a revelar su deseo más peligroso, As levantó su copa. Lo único que deseo esta noche es buen vino, rica comida y agradable compañía. Aquí, aquí. Repitió Luca sujetando su propia copa para que un sirviente se la rellenara. Visiblemente contento con la respuesta de As, Farouk entrechocó su copa con la de Clerinde y dio un gran trago al néctar de uva sin fermentar que bebía. El tío de Farouk, Tariq, seguía disgustado por la presencia de As, y tenía el ceño fruncido en señal de desaprobación. ¿Durante cuánto tiempo piensan aprovecharse usted y su amigo de la generosidad de mi sobrino, capitán Burke? Probablemente solo durante unos pocos días, dijo As. Pero en ese mismo momento Luca dijo alegremente. Oh, por lo menos 15 días, o tal vez más. El capitán Burke es conocido por no quedarse demasiado tiempo en el mismo lugar, dijo Clerinde. Tiene los pies de un vagabundo, el alma de un trotamundos y el corazón de... Dudó arrugando su fina nariz. Bueno, según las revistas de sociedad, no estoy segura de que tenga corazón. As se reclinó sobre un codo y la estudió descaradamente. Ahora que hemos explicado lo que nos ha traído a mi compañero y a mí a El Hadida, señorita Cardew, me encantaría saber exactamente cómo llegó a ser la invitada. La lengua de As acarició esa palabra dotándola de un lascivia que no merecía, de honor del sultán. Farouk volvió a pasar su mano protectora por el hombro de Clerinde. No tienes que hablar de ese asunto si te molesta, cariño. La tierna preocupación del sultán hizo que As lamentara inmediatamente su insensibilidad. Debería haber sido más sensato y no empujar a Clerinde a hacer o decir algo imprudente. Estaba muy ansioso por descubrir lo que habría sufrido desde su secuestro, pero no a costa de su orgullo. Aunque su mirada se había enfriado varios grados, Clerinde hizo un gesto desechando la preocupación de Farouk. No puedo culpar al capitán Burke por su curiosidad. Cuando llegó a este lugar, estoy segura de que lo último que esperaba encontrarse era a dos decentes damas inglesas disfrutando de la hospitalidad de un poderoso sultán. Arqueó una ceja burlona hacia As. Ambos sabían que eso era exactamente lo que esperaba encontrarse. Parece que la hospitalidad de mi sobrino está siendo muy demandada por los ingleses estos días, agregó Tariq. Supongo que si el rey William llamase a nuestras puertas acompañado de un ejército les abriría y permitiría que robaran sus tesoros y violaran a sus mujeres. Yo no tenía intención de violar a esa muchacha, protestó Luca. Estoy prácticamente convencido de que ella estaba a punto de violarme a mí. Ya está bien, tío, dijo Farouk enfadado. Aquí no somos unos bárbaros, y no toleraré que se falte al respeto a mis invitados. Tariq se levantó con la cara apesadumbrada. Si tu padre viviera, recibirías un montón de latigazos por atreverte a hablarme de una manera tan irrespetuosa. Casi como si hubiera estado esperando esa oportunidad, el hombre salió como un vendaval, seguido de sus túnicas y de su amigo de nariz ganchuda. Los otros comensales observaron su dramática partida con cierto interés,
pero enseguida se encogieron de hombros y volvieron a sus comidas y conversaciones. Aparentemente, los estallidos de Tarik eran frecuentes. Feruk sacudió la cabeza suspirando. No os preocupéis por mi tío. Sus pies todavía están atascados en las arenas del pasado en vez de mirar hacia el futuro, volvió su atención hacia Clerinde como si el feo incidente nunca hubiera ocurrido. Continúa, querida. La joven se aclaró torpemente la garganta antes de comenzar. Bueno, la señorita Montmorency y yo estábamos viajando a la India para asistir a la boda de una querida amiga cuando nuestro barco fue atacado por unos corsarios. Muchos miembros de la tripulación fueron asesinados en la refriega que se produjo, pero a nosotras nos capturaron y nos confinaron en la bodega de la embarcación pirata durante varios días mientras nos acercábamos a la costa. Desde el primer momento nos dijeron que su intención era vendernos al mejor postor en el mercado de esclavos de Argel. Nuestras sirvientas y la esposa del capitán no tuvieron tanta suerte. Era muy extraña la completa falta de pasión de su voz, lo que hizo que As pensara en el espantoso destino que pudieron correr aquellas pobres mujeres. Un destino que pudo haber sido el de ellas si la codicia de los piratas no hubiese sido mayor que su lujuria. Luca miraba casi tan horrorizado como As. En cuanto llegamos a Argel, continuó, nos arrastraron encadenadas al mercado de esclavos. Nos quitaron los vestidos y no nos dejaron más que la ropa interior. Aunque mantenía su cara tan inexpresiva como la de ella, As era presa de tanta angustia y furia que apenas podía respirar. Incluso cuando era niña, Clerinde había sido muy obstinada y orgullosa. Apenas podía imaginarla encadenada, y mucho menos comprender las terribles humillaciones que debió soportar a manos de los mercaderes de esclavos cuando le arrancaron la ropa y la expusieron ante los ojos lascivos de docenas de hombres lujuriosos. Y ahí estaba sentado, bebiendo vino como si estuviera contemplando una representación desde un lujoso palco del Teatro Real tras hacerle revivir la degradación que sufrió en aquel momento como el mal nacido que era. Por favor, señorita Cardew, dijo bruscamente levantando una mano con la esperanza de detener sus palabras. El sultán tiene razón. No hace falta que desentierre esos dolorosos recuerdos para mí o cualquier otro hombre. Pero Clerinde nunca en su vida había dado la espalda a ningún desafío, y se podía ver en el brillo terco de sus ojos que tenía toda la intención de terminar lo que había comenzado. Ella había sufrido. Ahora le tocaba a él. Mientras continuaba con su relato, él sentía cada momento terrible de la traumática historia como una pesadilla propia. El tratante me empujó a mí primero a la tarima. Cuando los hombres comenzaron a gritar que querían ver más de su mercancía, me ordenó quitarme la enagua, que ya en ese momento era poco más que un trapo, y me quedé desnuda delante de todo el mundo. Le escuché prometer a varios de los hombres de aspecto adinerado que podían subir a la tarima para examinarme con mayor detalle después de desnudarme. Pero como me negué a prestarme a tal cosa, levantó el látigo para azotarme. Entonces fue cuando Feruk se acercó a nosotros a grandes zancadas, apareciendo entre la multitud. Arrebató el látigo de la mano del tratante y lo usó contra él. Con el hombre encogido de miedo a sus pies, me sacó en brazos de la tarima y me cubrió con su capa. Cerró los ojos al instante deseando salvajemente haber podido fustigar él mismo la espalda del tratante de esclavos y reconfortar entre sus brazos a la temblorosa Clerinde. La hubiera sacado de ese lugar y le hubiera besado cada lágrima de las mejillas, cada marca que le hubieran dejado las cadenas en su delicada piel. Cuando abrió los ojos fue para mirar a Feruk con genuina, aunque reticente, gratitud. Qué suerte tuvo la señorita Cardew de que estuviera allí ese día para intervenir. Feruk se llevó una mano al corazón. Prefiero pensar que fue la benevolente voluntad de Alá, así como mi propia buena suerte. Feruk insistió en comprarme allí mismo, dijo Clerinde. El tratante intentó convencerlo de que se tomara su tiempo para examinarme el pelo, los dientes y todos mis otros valores, pero él dijo que ya había visto todo lo que tenía que ver. A pesar de que el cabello le caía enmarañado por la cara y su vestimenta no eran más que harapos, su calidad era inconfundible. Feruk pasó tiernamente la mano por la cabeza de Clerinde. Tenías que haber visto la manera como desafió a ese miserable perro esclavista. Estuvo magnífica. As contempló los dedos de Feruk repasar el sedoso cabello trigueño de Clerinde. No lo culpaba,
ya que él hubiese deseado hacer lo mismo en ese momento. Al principio solo me iba a comprar a mí, explicó ella, pero después de que se lo rogara aceptó comprar a papi también. Una decisión que he lamentado muchas veces, confesó Farouk ganándose un bofetón en broma de Clerinde. Ella volvió a mirar a As muy seria. Como puede ver, capitán Burke, debo al sultán algo más que mi gratitud. Le debo la vida. As confiaba en ser el único de la habitación que la conocía lo bastante como para distinguir la desesperación de sus ojos. Hasta ese momento había intentado olvidar lo mucho que se habían comunicado sin necesidad de palabras, solo a través de las miradas. Y roces accidentales. Esta era una complicación que no había previsto. Arrancarla de los brazos de un déspota despiadado y predador era un considerable desafío. Pero robársela a un hombre decente que tenía sentimientos genuinos hacia ella podría ser incluso más delicado y precisaría de un plan mucho más sofisticado. Había sido una buena cosa que su hermano lo hubiera contratado tanto por su cerebro como por sus músculos. No preocupes a tu hermosa cabecita, mi gacela, la tranquilizó Farouk. Te daré muchas oportunidades para que me devuelvas la deuda en cuanto completes tu instrucción. Instrucción. Repitió asintiendo que un nuevo presentimiento le recorría la columna. ¿Qué tipo de instrucción? Clerinde inclinó la cabeza para cubrir la mitad de su cara con su sedosa cabellera. Farouk sonrió como un padre orgulloso. Mi Clerinde ha pasado los últimos meses siendo instruida por algunas de las mujeres que antes sirvieron a mi padre en el harén. Instruida. Sintiendo que su recelo aumentaba, As miró a Luca, que estaba escuchando cada palabra de Farouk como si fuera la última. Podría preguntar sobre qué asunto. Antes de que el sultán pudiera responder, Clerinde levantó la cabeza para mirar a As directamente a los ojos y le contestó fríamente. En el placer,